Rodríguez da Silva. Hemos conversado sobre su actividad teatral y lo que realizó en la visita a Chile, en particular desarrollando lo que significa la escuela de Stanislavski, una escuela que no es muy difundida en América Latina y a la cual usted hacía referencia que son pocas las recomendaciones que puedan dar con respecto a una escuela para desarrollar esto que podría ser considerado un estilo de teatro. Pero habíamos quedado con la incógnita de la situación socioeconómica y política de Chile, que llevó a que esta visita que usted realizó a Chile la hiciera con su hija, pero no con el grupo de teatro, porque algunos, justamente evaluando esa situación, decidieron hacer una pausa, vamos a decirlo, y no ir a Chile. ¿Cuáles son los testimonios que tiene usted, las conversaciones que tuvo con los chilenos con respecto a lo que puede ser considerado un fracaso de algo que es considerado un modelo para América Latina, que es el desarrollo económico de Chile? Bueno, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, yo estoy muy ligado a Chile por motivos muy fuertes, ¿no? Personales. Este, Fue un lugar que yo conocí a través del gobierno de Salvador Allende, fui testigo de lo que se estaba desarrollando allí y también fue testigo y víctima del golpe de Estado de Augusto Pinochet. El mismo 11 de septiembre este, fui detenido junto a otros compañeros y bueno, hicimos todo el periplo conocido de los estadios, el estadio de Chile que ahora se llama Víctor Jara, ahí estaba Víctor Jara, ¿no? Por eso el estadio lleva su nombre porque ahí lo mataron, y también el Estadio Nacional. Por lo tanto, mi ligación con Chile, desde el punto de vista, digamos, emocional, político, ideológico, es muy fuerte, ¿no? Y en este caso, a mí me interesaba mucho ir, además de por el tema artístico y mis compromisos también teatrales, para tomar contacto con esa realidad en este momento tan especial que está viviendo el pueblo chileno, ¿no? Porque desde aquí uno tiene noticia o en cualquier parte del mundo más o menos se ha divulgado toda esta pequeña gesta, que puede ser una gran gesta del pueblo chileno. Pero lo más importante era poder dialogar, tomar contacto con la gente, hablar, preguntar, escucharlos, sobre todo. Y yo digo, la experiencia que recogí es casi de una unanimidad, digamos, porque tuve la suerte también de que, además de estar con gente de teatro, tenía contacto con el pueblo pueblo. O sea, este festival se desarrolla por propia decisión de los que lo organizan, en lo más íntimo del pueblo, en las comunas. O sea que los que participan ahí son gente humilde, gente de pueblo, gente trabajadora. Justamente San Bernardo, que es esa comuna, fue de las más atacadas en la época de la dictadura, porque era la comuna donde tenía más trabajadores, más obreros, y organizados, y obreros incluso con una postura política ideológica muy clara. Entonces tiene muchas víctimas de la dictadura ahí en San Bernardo. Y bueno, y obviamente que también es una comuna que ha participado también de todo este proceso actual, ¿no? Y bueno, yo lo que recogí es una atmósfera que hay ahí, que se contagia a cualquiera y se contagió a los artistas totalmente, nos benefició, porque incluso nos unió a todos, más que lo que estamos unidos de por sí, porque hay un estado de ánimo para adelante. Todo lo que uno, por ejemplo, ha visto y ha escuchado, digamos, hoy por hoy está latente, o sea, está la atmósfera de la lucha, de la gente que está orgullosa de lo que ha logrado. Y que incluso, esto se repitió con muchas personas que hablé de diferentes lugares, que me decían, usted tiene que esperar a marzo. Acuérdese lo que yo le digo. Creían que era la persona que me lo decía como que era una novedad, pero yo ya lo había escuchado de varias otras personas. En marzo se renueva la lucha. Es decir, una lucha que no se abandonó en ningún momento. Porque ahí no se habla de Plaza Italia, como por ejemplo en la prensa, que dice, no, porque en Plaza Italia siguen los sucesos. No, ahí es Plaza de la Dignidad. Todo el mundo habla de la Plaza de la Dignidad. No la han abandonado nunca. Incluso los carabineros todos están intentando impedir que la gente llegue igual, ¿no?
E incluso gente que, por ejemplo, tiene actividad durante la semana y va al fin de semana, porque durante la semana está fuera de Santiago. ¿No? No han abandonado nunca ese puesto de lucha. Y ahora se va a renovar eso, ¿no? Después en marzo, porque ahora en marzo empiezan las clases, porque además está el tema de la constitución, del plebiscito. ¿Qué es lo que yo encontré ahí? Que hay dos cosas muy claras, ¿no? Que creo que es un mérito más allá de cómo se desarrolle esto de Chile, ¿no? Que es el hecho de que tú lo mencionaste al principio, de demostrarle al mundo de que ese modelo, que se vendía como el modelo fundamental y el que teníamos que seguir todo el resto de América Latina y del mundo, era una gran mentira. Era un modelo, digamos, heredado del pinochetismo, ¿no? Que lo que hacía es justamente eh, desarrollar un neoliberalismo extremo, por el cual mucha gente padece, el pueblo en general padece, vive mal, cobra miseria, los jubilados cobran sueldos miserables, pero una minoría se enriqueció muchísimo, ¿no? Ese modelo, claro, para los que son capitalistas, que son dueños de medios de producción o de la tierra o lo que sea, es un modelo para ellos, ¿no? Ahora, eso se vendía como modelo, porque, claro, como no había grandes acontecimientos que marcaran la diferencia, parecía que eso estaba funcionando desde fuera. Pero adentro, cuando uno iba a Chile, cuando escuchaba a la gente estaba desconforme, la gente estaba pasando mal. Pero faltaba la chispa, ¿no? Y la chispa fue ese acontecimiento que los estudiantes procesaron dentro del metro, ¿no? Pero no tiene nada, ninguna relevancia en sí el hecho. El hecho en otra realidad no es más que eso, un pequeño enfrentamiento de unos estudiantes con los carabineros. Pero fue la chispa. Raúl, este proceso que está teniendo Chile actualmente, que tendrá también otro epicentro en marzo, como te comentaron los Sí. propios chilenos, y tú lo evalúas así, ¿fue algo espontáneo? Bueno, de hecho, hay un gran tema que se plantea ahí, que es justamente que deja claro, además de dejar claro que el modelo ese neoliberal este es un modelo, digamos, atroz, ¿no? Lo otro que dejó claro es el divorcio entre las masas populares y los partidos políticos. Es decir, eso no fue organizado por partidos políticos de izquierda ni nada por el estilo. O sea, sí es una acumulación de condiciones subjetivas, ¿no? De la gente que un día estalló y un día tomó las calles. Eso lo tienen, seguramente que lo están analizando los capitalistas de varios países, ¿no? ¿No? Porque la gente resiste, 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 pero un día sale. A veces sale y se aprovecha esa salida o ese momento para hacer una insurrección y tomar el poder. No es el caso de Chile, porque los partidos políticos chilenos, lo que yo pude comprobar de las conversaciones que tuve con mucha gente, han quedado absolutamente, diría, como desenmascarados de su falta de relación con el pueblo. No estaban ahí. Y cuando alguno fue personalmente a presentarse, incluso lo corrieron. Algunos que han tenido hasta prestigio dentro de la izquierda chilena. O sea, el pueblo está claro de que es su lucha y que no quiere que se la arrebate un partido político. Y los conciliábulos, incluso por la Constitución, se han reunido con Piñera y han organizado todo este proyecto. Los partidos políticos de izquierda, incluido incluso el Frente Amplio, que aparecía como dentro de la concertación, o lo que fue la concertación, una opción nueva al estilo uruguayo, ¿verdad? O quizás como rememorando un poco lo que fue la unidad popular. Eso para mí quedó claro, no hay nadie que te hable de los partidos políticos a favor. Te Y, hablan de algún político que otro. Raúl, Así. estaba recordando otra entrevista que hemos realizado y del tema de la socialdemocracia. ¿La socialdemocracia le ganó a la izquierda? A por lo menos la concepción ideológica. Sí, 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 no, no cabe duda, no cabe duda, y es lamentable que sea así, que digamos, toda esa herencia de tantas décadas de lucha de nuestros pueblos, ¿no? Que incluso viene también la herencia de la lucha de los libertadores, porque los proyectos que tenían los grandes libertadores de nuestro continente era de la unidad de la patria grande, unos más allá, otros más acá, pero en general era un proyecto así, y después toda la lucha de la izquierda
en cada uno de nuestros países, en unos casos hasta iniciada hasta a veces por los anarquistas, en algunos casos. Toda esa acumulación de fuerzas que permitió incluso llegar a un gobierno, como en el caso concreto de nuestro país, se desperdició. Es decir, lamentablemente toda esa fuerza se desperdició y no hay otra explicación para que aparezcan fenómenos, como en nuestro país, de crecimiento de opciones de ultraderecha, ¿no? En el caso de Chile, tiene un énfasis especial. No hay que olvidarse que ese pueblo vivió un proceso único en América Latina, que fue el intento de hacer un cambio radical de la sociedad por vía pacífica, ¿no? Y que se estaba haciendo. No esto que han hecho los gobiernos llamados progresistas, no, cambios radicales, reforma agraria en serio, ¿no? Por ejemplo, nacionalización digamos, del cobre, bueno, y cantidad de medidas que eran conducentes al socialismo. Bueno, por vía pacífica fue imposible, el imperialismo lo impidió, pero eso quedó en la impronta, en el subconsciente de las masas populares está esa frustración, esa rabia, esa bronca, ¿no? Entonces esto también es un ingrediente de las luchas actuales. Muchos jóvenes que participan no lo vivieron, pero lo vivieron los padres, lo vivieron los abuelos. Raúl, hablamos del proceso de Chile hacia el socialismo y lo que fue la acción imperialista de Estados Unidos, que incluso participó con su propio ejército, bombardeando la Casa de la Moneda. Digo, no vamos a hacer un relato histórico de esto, pero son hechos que sí existieron. Cuanto a la clase dominante, en el caso de Chile, lo que tú pudiste percibir y hablar con la gente, cuando la clase dominante ve que están amenazados sus privilegios, ¿tendrá una salida pacífica Chile a esta situación política? Bueno, yo ya después de tantos años de vida y de participación en las luchas, yo creo que no existe la vía pacífica. Es decir, lamentablemente es así. Es decir, nadie entrega el poder que usufructúa, sobre todo en el orden económico. El poder es el mecanismo económico de una sociedad por vía pacífica. O sea, lamentablemente lo ha probado la historia, ¿no? Ese intento fue un intento que se frustró. O sea, se hicieron muchas cosas muy profundas, pero al mismo tiempo el enemigo se estaba preparando para cortar con eso violentamente. Y el pueblo no estaba preparado para la defensa de su proyecto, ¿no? Se creyó que sí, que se podía maniobrar dentro de la democracia burguesa y poder seguir avanzando, y es imposible. Lo mismo le está pasando a Venezuela, ¿verdad? Que fue también un proceso que encabezado por el comandante Chávez, aunque el comandante Chávez hizo una labor que no hizo Allende, no hizo la Unidad Popular, que fue el trabajo en el ejército. Al ser él un integrante del ejército, entendía muy bien todo el tema. Él hacía muchos años que venía con un proyecto, estando él dentro de las Fuerzas Armadas, y él hizo un gran trabajo que ahora se ve, porque si no fuera por ese trabajo que hizo Chávez, bueno, con otros componentes de su partido, ya hace rato que Maduro no estaba. Hace rato que le hubieran dado un golpe de Estado. Pero claro, él logró lo que deberían haber hecho todos los gobiernos progresistas, cambiar la forma, digamos, de educar a los militares. Y incluso reflotar el verdadero nacionalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejército venezolano es indudablemente un ejército bolivariano, en el sentido más profundo. Acá se dicen artiguistas en Uruguay, pero sabemos perfectamente bien que no son artiguistas, ¿no? Digamos, lo usan Artigas como un emblema, usan alguna frase suelta de él, pero el proyecto artiguista de ninguna manera nadie quiere llevarlo adelante dentro de las Fuerzas Armadas, todo lo contrario. El... Raúl, disculpa, y esto me lleva a una discusión que se daba en Uruguay, que era la discusión de la cuestión del poder. Sí. Situación que hoy, por ejemplo, parece una reliquia o no se entiende qué es hablar o discutir o debatir sobre lo que se llama la cuestión del poder. Sí, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando el Frente Amplio nació como proyecto, que tenía, digamos, una propuesta mucho más profunda de lo que se lleva a la práctica ahora,
la cuestión que se planteaba ya desde aquella época era, bueno, pero si nosotros llegamos a tomar el poder, y había que aclarar, tomar el poder, lo que estamos nosotros llegando al gobierno, que es una parte del poder político, ni siquiera es todo el poder político, pero el poder es lo económico fundamentalmente. ¿No? O sea, uno puede gobernar con una intención revolucionaria, pero uno si no modifica la base económica de la sociedad, los que siguen beneficiándose son los ricos, los que siempre se han beneficiado. Entonces, esa coexistencia que, por ejemplo, existe en Venezuela, ¿no? Que han coexistido dentro de la democracia, que sí en el caso de Venezuela hay que tomarlo como ejemplo también de las reformas constitucionales, porque si uno pretende hacer una revolución con una democracia burguesa es imposible. Hay que reformar la constitución para darle más fuerza a determinadas ideas que favorezcan al pueblo, ¿no? Y eliminar cosas de la constitución que son prácticamente la puerta para un golpe de Estado. Nosotros tenemos eso en nuestra constitución. Y esto estuvo claro cuando Allende accedió al poder en la Unidad Popular, porque Sí, así se llamaba el sector que llegó sí. al poder, en la cuestión de lo que era la nacionalización de todo el sector económico Mm. de Chile y bueno, obviamente la reacción que hubo que terminó en que por lo contrario, después del golpe de Estado se extranjerizara todo lo que era la cuestión económica de Chile. Pero hay algo que se le dice a Chile y se le reclama a Salvador Allende, y tú me comentarás si es así, el no haberle entregado las armas o darle poder de arma al pueblo. Sí, ese fue un déficit que tuvo la Unidad Popular, ¿no? Eh, lo que pasa es que uno ahora, con el paso del tiempo, las cosas se ven de otra manera, pero en aquel momento había este, la ilusión, ¿no? Se demostró después que era una ilusión, un idealismo, de que se podía hacer un proceso de cambio radical de la sociedad en el marco de la constitución chilena, o sea, de la democracia burguesa. ¿Va? Eso se demostró que es imposible, no se puede volver a ensayar ese tipo de experiencias porque son muy dolorosas para los pueblos, muy dolorosas. Entonces lo que hay que tener claro son los principios revolucionarios. Es decir, uno trata, si quiere hacer un cambio, sí, de hacer un camino dentro de la constitución que está vigente, proponer reformas constitucionales que van allanando el camino, pero sin perder de vista que si uno está avanzando realmente en la dirección de una nueva sociedad, va a provocar la reacción del otro. La dialéctica se cumple totalmente. A medida que se avanza, el otro se prepara para atacarte. Eso se lo dijo Fidel a Salvador Allende. Lo que tú estás haciendo, Salvador, es maravilloso, es increíble. Pero no te olvides que mientras tú estás avanzando, el otro se prepara para atacarte. Incluso le agregó una frase que es textual que dice, y no te olvides que el imperialismo es cruel y sanguinario. Son palabras textuales de Fidel cuando estuvo de visita allá. Que incluso Allende las tomó en un sentido, no entendió la profundidad del pensamiento, porque dijo, una cosa te puedo decir, Fidel, si algo ocurriera de esas características, un intento de golpe de Estado, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Pero no era eso lo que le estaba planteando Fidel. Fidel estaba planteando, el pueblo tiene que estar preparado y armado. Hay que desarrollar una fuerza, ¿verdad? Incluso trabajar parte del ejército, en fin, muchas cosas que hay que hacer. Porque enfrentar el pueblo solo, armado, a un ejército armado, es prácticamente perder esa lucha. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, Lenin y todos los revolucionarios? Lograron, de alguna manera, dividir a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y aliarse incluso con soldados, ¿no? Que también estaban necesitados de un cambio porque también ellos eran víctimas de esos regímenes, ya fuera el zarismo o fuera la dictadura de Batista, ¿no? Entonces, volviendo al tema central de Chile, ¿qué es lo que yo recogí? Recogí ese sentimiento de que la gente está para luchar, que la gente está orgullosa de lo que ha logrado, que la gente no cree en los partidos políticos de izquierda, ¿no? Que la gente quiere demostrarle al mundo que ese modelo es un modelo de opresión, ¿no? Y de esclavizar a la gente. Pero hay un tema, y la pregunta va a surgir cualquiera que esté escuchando esto. ¿Y quién lidera eso? ¿Y a dónde va eso? No te lo puedo contestar. Yo tengo esa pregunta. Lo que sí vi yo eran líderes, digamos, dentro de lo que yo pude apreciar, líderes
barriales, sería acá, líderes de comuna, personas que, jóvenes, con una capacidad, cuadros, cuadros realmente, con una capacidad de análisis, con una capacidad de convocatoria, una capacidad de comunicación con la gente. Vos veías que la gente, digamos, se referían a ellos, que la gente andaba con ellos. ¿Será ahí que se está gestando un nuevo liderazgo? Es la pregunta que yo me hago. Porque los otros, los senadores, diputados, todo eso, están en otra estratosfera, ¿no? La gente creo que está creando sus propios líderes. No sé hacia dónde va esto, ¿no? Pero yo creo que hay que ver los resultados hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó? Para todo el mundo, nadie se anima a hablar del modelo chileno. Raúl, te invito a hacer una nueva pausa porque a la vuelta de esta entrevista vamos a aterrizar un poco en Uruguay.